¿Será de hablar de los chats, chicos? ¿Mm? ¿O de qué quieren hablar? De los chats. ¿Cómo? Bueno, pues ayer se han revelado los dichosos chats, ¿no? Hoy para hablar de este tema en la agenda de entrevistas estará también Priscila Esquetino. Yo con Priscila tengo muchas preguntas que hacerle. ¿De dónde se sacó los chats? Bueno, quiero saber qué opinan ustedes de los chats. Yo les voy a ir leyendo sus comentarios mientras voy tratando de poner en orden todas las ideas que se me cruzan en la cabeza y que las tengo desde ayer para compartirlas con ustedes y que son verdaderamente una fanesca. A ver, reitero y ratifico lo que dije ayer con respecto de... Acá me parece que hubo y hay un cálculo del medio de comunicación que dice haber tenido estos chats hace algún tiempo atrás y de no haber esperado sino hasta hoy para su divulgación. Y creo que hay muchas cosas y muchos factores que están alrededor y en el entorno que no pueden escapar de la reflexión, del análisis y de la conversa. Pero yo empiezo por ahí, preguntando y cuestionando por qué no los publicaron sino hasta hoy. Hoy que, por ejemplo, está en juego la inscripción de un candidato presidencial. ¿No? Tópica. Que tiene junto a su padre, una gran empresa de telecomunicaciones y mucho acceso a información. Le suelto por ahí la inquietud. Esto es una cosa que me saltó ayer, porque creo que también mucho influye el tema de los tiempos. Puede ser que se hayan tomado, sí, todo este tiempo para analizar, para investigar, para indagar, para revisar y abrir cada uno de los 9000 chats que supuestamente contienen estos archivos obtenidos a través de una copia espejo del celular de Villavicencio. Copia espejo que además logran acceder, me parece que por un desliz del señor Cristian Zurita, según lo dio a entender ayer Boscán, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué ahora? Y si esto, además me gustaría saber de verdad y con mucha precisión, ¿hace cuánto tiempo atrás tuvieron acceso a estos documentos? Por un hecho fundamental. Y ya vamos a ir hablando poco a poco, uno a uno de los temas. Los temas están, quienes no los han visto todavía, me imagino que serán pocos, porque muchos habrán estado ayer colgados como yo, viendo la posta. Ayer estaba yo viendo la posta, que no veo nunca, pero ayer ya estaba primerito. Hoy tocará nuevamente estar ahí al pendiente de ver qué más sacan. Pero esa es una inquietud que me salta de una, ¿no? Y es, ¿por qué ahora? Porque, por ejemplo, de las cosas que se dice y se comenta, después vamos a profundizar, pero esto es rapidito, ¿no? Por el tema de los tiempos. Sobre la fiscal. ¿No creen ustedes que después de haber visto cómo la señora fiscal Diana Salazar entregaba y facilitaba documentos de casos reservados a terceros por fuera de la fiscalía y del ámbito de la justicia, o cómo interfería en procesos electorales, por ejemplo, o en temas políticos, como esa, interfiriendo para que se designe a un presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, cosa que nada tiene que hacer, porque no puede interferir la justicia en lo político en lo judicial, ni lo electoral en lo legislativo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es intromisión entre poderes del Estado, ¿no? ¿No creen ustedes que si esto se conocía a inicios de septiembre, habían más razones y argumentos de sobra como para que la señora fiscal en serio sea censurada? Por eso creo que el tema de los tiempos no es cosa menor.
Y no se olviden de un hecho fundamental, ¿no? A propósito de la presencia de hoy de Priscila Schettini, que con Angélica Porras durante largos meses denunciaron sobre el plagio de la tesis de la fiscal. Fue la Posta uno de los medios de comunicación que más defendió a la fiscal y la autenticidad de la dichosa tesis. Ellos incluso utilizaron una herramienta tecnológica para disque demostrar que la tesis no fue plagiada. Entonces, si estos chats, específicamente los que involucran a Diana Salazar, se conocían a inicios de septiembre, eran otras las condiciones como para que los legisladores reflexionen sobre qué tan pertinente era o no censurar a una mala funcionaria. Ahora, sobre los juicios políticos y a propósito de lo que pasó últimamente con la señora Mónica Palencia, está claro de que no importa qué tan contundentes puedan ser los argumentos, es qué tanto peso político tú tengas, qué tanto respaldo y apoyo político tú tengas. Es decir, si eres una figura política débil, desgastada, sin apoyos, que además caes mal, que eres pesada, que nadie te tolera, como la señora María Paula Romo, está garantizado que iba a haber 100 votos para mandarte a la calle. Pero cuando todavía te queda apoyo político, respaldos, voluntades, está claro que por más mal funcionario que tú seas y por más inepto, ineficiente que seas en tu cargo, pues no importa, vas a seguir al frente. Lo de los juicios políticos en este país tiene que ser de alguna manera revisado y no sé si reformado, porque así como vamos, la verdad es que no da resultado. Pero creo que con lo que se revela ayer a partir de los chats de estos de la fiscal y Villavicencio, creo que había buenos argumentos, muy buenos, pesadísimos argumentos, como para que la señora sea censurada. Está claro que la señora Salazar, el cargo de fiscal le ha quedado enorme, ¿no? Pero le pusieron por un claro objetivo. Y creo que por ahí en realidad es por donde debía empezar hoy el comentario. Pero creo que hay que dejar clarísimo esa duda que además es absolutamente legítima. El hecho de preguntarse por qué ahora y por qué no antes, cuando estaba en juego, por ejemplo, el juicio político a la fiscal. Y esta información habría sido fundamental para remover un poco la conciencia de varios legisladores que creen que la fiscal todavía está en un altar. Nada que ver. A quien algunos incluso se les ocurrió plantear como una figura presidenciable y que ya la andaban midiendo en encuestas. Pero quizás, sí, como les decía, debíamos empezar el comentario de hoy por lo que montaron durante todo este tiempo. Y como conversaba con el profe antes de empezar el comentario fuera de micrófonos, todo esto, esta suerte de castillo de arena o castillo de naipes que montaron un montón de personas, de funcionarios y de personajes, entre ellos políticos, periodistas, empresarios, banqueros, ciudadanos comunes y corrientes, construyeron un castillo de naipes que era cuestión de tiempo de que se derrumbe. Y yo creo que todavía no está del todo derrumbado, ¿eh? O sea, ayer empezó la demolición de este castillo de naipes, o castillo de arena, o de barro, lleno de figuras de barro. Muchas de esas figuras de barro convertidas en ídolos de seguramente muchas personas carentes de criterio propio, por ejemplo, que ciegamente han creído en todos estos personajes que llegaron
con un solo objetivo. Y esto tiene que ver, esto de los chats y todo lo que ha pasado durante los últimos 7 años en este país, tiene que ver con un solo objetivo, que es la destrucción del Estado. Como parte de la destrucción del Estado, por supuesto, también la persecución a Correa, al correísmo. Evitar que... Te voy a pedir un favor, Esteban y Meli. Perdón que en este momento se me ocurra. Pero en el video que publica ayer la hija de Villavicencio, ustedes saben cuál es. Hay un video, un corte de una entrevista de su padre al final que pone en ese video. Corten esa parte. Porque en eso se traduce todo lo que hoy estamos... Además, yo les invito, por favor, como ayer me pasó a mí, a hacernos los sorprendidos. Todo lo que ayer, en serio, era así. Yo no pensé que era así. La fiscal. No. Lo de ayer no es sorpresa para nadie. No debería ser sorpresa para nadie. ¿Saben por qué? Porque siempre lo supimos. Y había gente, o habemos gente que durante todo este tiempo siempre lo dijimos. Y por haberlo dicho y por haberlo denunciado, hemos sido muchos. No solo yo no me voy a poner aquí en condición de víctima, victimizarme como les encanta a algunos otros colegas. Algunos son hasta buenos amigos, pero les encanta ese plan de la victimización. Pero muchos, muchísimos, ya ni siquiera voy a hablar de mí, han sido atacados. Han sido como este medio, por ejemplo, o muchos periodistas que trabajan en este medio, que éramos llamados en su momento por Fernando Villavicencio como parlantes de la mafia. Y ahora, viendo todo lo que se está develando y todo lo que se está revelando, estar donde uno está, o donde estamos todos, quienes por ejemplo trabajamos en este espacio, y hay algunos otros espacios respetables, por supuesto, que han mantenido una posición absolutamente firme, consecuente, con sus principios, con sus ideales durante todo este tiempo. Hay un montón de periodistas que se la han jugado. Yo no voy a hablar por mí, por supuesto, pero sí por todos los que se la han jugado, un montón. Y capaz si nombro a uno me voy a olvidar de otro y por ahí se van a resentir. Pero son un montón y saben perfectamente de quiénes hablo. Que se la han jugado y que han sido víctimas de persecución, que han sido víctimas de amenazas, incluso amenazas hasta físicas, ¿no? Por parte de estos que se creen gazazos y que se creen machitos y que andan invitando a pelear a todo el mundo a través del Twitter. Pero ahí está. Y era cuestión de tiempo. Y otra vez, hagámonos los sorprendidos. Lo que sí me sorprende es que sean los mismos de la posta los que hoy develen esto. Y me parece que es buenísimo, que es un ingrediente más. Porque esos fueron parte de todo esto. Yo ayer, tratando de hacer memoria sobre todas las cosas que se han dicho y se han hecho alrededor del nombre, por ejemplo, de Diana Salazar, recordaba una entrevista que la da este sujeto innombrable de Roldán, ex ministro del gobierno de Moreno, de esos que ahora andan en la oscuridad, en el anonimato, que ya no los recuerda nadie. En la misma posta, en una entrevista con el propio Boscan, Roldán se refería a la designación de Diana Salazar. Y él decía que el mérito de haber designado a Diana Salazar era de Lenín Moreno, que había sido un presidente absolutamente valiente para poner a una persona transparente, honesta, como Diana Salazar, como fiscal general del Estado. Y esto lo decía Roldán a Boscan. ¿Y ahora? ¿Qué me dices, Roldán? ¿Qué me dices? En la misma posta, donde también le echaban flores y cada vez que podían le colocaban alfombra roja, entre otros a la fiscal, pero también a Villavicencio, a Zurita,
a muchos de los colegas que ahora les están a ellos acusando de narcoperiodistas. Cosa gravísima. De narcoperiodistas le han acusado a La Posta. Quienes antes se paseaban por los espacios de Vivanco y de Boscán como entrevistados, como grandes analistas. Porque a la larga el objetivo era uno solo. Era la destrucción del Estado y la persecución a una organización política y a una corriente política. Sin importarles absolutamente nada más. Y hay otra declaración adicional que quiero sumar a esto, que es la que le da Guillermo Lasso a Diego Kendo, por allá, año 2017 creo que fue esto, esta no recuerdo bien en qué fecha fue, si fue antes de las elecciones del 17 o antes de las elecciones del 21. En la que le decía Guillermo Lasso a Diego Kendo que ellos habían recibido recomendaciones y asesoría de economistas que les decían que no importa la economía, ¿ya? Que lo vital era evitar el regreso del correísmo al poder. Para ellos no había un proyecto de país, para ellos no había un objetivo de gobernar el país pensando en el bienestar de los 16, 17 o 18 millones de ecuatorianos. Cuando se pongan de acuerdo los del INE, le fijamos un número. Ya, para ellos no era importante gobernar para las mayorías. Para ellos era importante gobernar para las élites que han circulado alrededor de esa corriente política que creció y que germinó a partir del odio a una persona, del odio a Correa. Ese odio que también les contagió a los de La Posta, que ahora algún bicho les picó, es otra cosa, ya un rato explicarán, ¿no? Pero esta gente, incluido Villavicencio, incluida la fiscal Zurita y todos los que aparecen en esos chats y otros empresarios, figuras prominentes del análisis y no sé qué, que se la pasan en todos los medios de comunicación dando lecciones de honestidad, olvidándose de que algunos estuvieron incluso perseguidos por el mal uso de gastos reservados. Tenían un solo objetivo, y es ese. Hoy el tiempo termina demostrando que en mucho sentido, esa famosa frase, que seguramente además a muchos nos podía resultar cansona, de lo de los corruptos fueron ellos, tiene toda la razón, Correa. Porque además me parece que acá lo que provocan estos chats es un efecto en este momento súper nocivo y tóxico en un país que parecería que ya no da más. Porque habrán quienes crean que es toda la clase política la que está corrompida y que es toda la clase política la que está podrida. Y a mí me da la impresión de que no es así. Y yo espero y anhelo, llamándoles a la reflexión a todos ustedes y a la gran mayoría de ecuatorianos que me imagino como yo esperan que esta situación cambie, de que en este país todavía hay políticas y políticos honestos que trabajan todos los días pensando en el bienestar de las mayorías. Pensando sí en su carrera política, en su imagen, en ganar una elección, que es absolutamente legítimo y por eso son políticos. Y tiene mucho que ver. Pero por delante, siempre más allá de lo que pueda resultar o significar el ego, la vanidad de un político, debe estar el interés de las mayorías. Bloquéame a este Carlos Quiroz, por favor, del chat, que la gente lo está señalando, para que no nos distraiga. Entonces yo no soy de esos que ahora mismo va a pretender, porque seguramente a eso irán, ¿no?,
meter a todos los políticos, a toda la clase política de este país en un saco, todos corruptos, y no sé, pues lancemos la política de este país y todo lo que signifique política al tacho de la basura. No, yo creo que acá hay políticos y políticas muy buenos, que también han sido de los que se han jugado su físico durante estos años, aguantando persecución y aguantando el linchamiento mediático permanente. Y que no se hagan los pendejos ahorita, incluidos los de la posta. Mucho de lo que ha conseguido en cuestión de imagen Villavicencio, la fiscal, Zurita y todos esos que después incluso estuvieron hasta en una papeleta, lo consiguieron gracias a los grandes medios de comunicación. Villavicencio no habría sido o no habría llegado a ser lo que fue para algunos si no era por los grandes medios de comunicación. Si no era por los medios de comunicación que se encargaron de crear figuras como la de Trujillo, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que se creían los dueños de la verdad y que se creían, además de acá, los referentes de la honestidad, de la moralidad y de la ética, y que eran los que tenían la capacidad de señalar con el dedo a los corruptos, sin pruebas, sin argumentos, sin nada, ¿no? Basta únicamente con el poder que les habían dado los señores de la UNP y los de la Asociación de Periódicos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Tienes el video? No. Sí, suéltale. Vamos. Quienes le mintieron a mi padre, quienes le fallaron y quienes como usted lo traicionaron y lo entregaron a la mafia. Para todos hay. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Ok. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Ya. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. Eso era todo. Para eso le pusieron a la fiscal en el cargo que le pusieron. Por eso era necesario crear una figura como la de Villavicencio. Y ahora sí, para hablar de los dichosos chats. Eso era todo. A propósito, hace algunos días, la colega Alondra Santiago la entrevistó a Boscan. Y en esa entrevista Boscan se refiere a los famosos cócteles o reuniones que él dice que él no iba, que el que iba era Vivanco. Y esas famosas reuniones que montaba Fundamedios, él hablaba específicamente de Fundamedios, en donde lo que hacían era reunirse para planear la estrategia para evitar el regreso del correísmo. Y en donde además, decía Boscan en esa entrevista con Alondra, llegó, no recuerdo bien si era un empresario o un periodista. Y ojalá Boscan en estos días diga quién fue ese periodista, para que ustedes capten, y yo también por supuesto, porque yo sé que son unos cerdos, pero no sabía qué tan cerdos podían llegar a ser. Ahora sí he perdido la capacidad de asombro con estos que en algún momento uno creía que eran colegas. Estos no son colegas de nadie, ni hacen periodismo, ni hacen nada, han hecho política y muchos de ellos han hecho negocios y mucha plata durante todo este tiempo. Que un periodista llegó a insinuar en estas reuniones de Fundamedios que ojalá haya un empresario que pague para matar a Correa, motivados por ese discurso de odio del que hablaba Villavicencio en el video. Es más de la misma historia de este país que arrastró al que décadas después, un siglo después, le calificarían como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ese mismo país que le calificó como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, Eloy Alfaro, lo arrastró por las calles de esta ciudad, incentivados por medios de comunicación como el comercio en esa época.
Esos mismos medios de comunicación son los que todo este tiempo le han arrastrado, le han linchado y le han asesinado la reputación a Correa. Y a muchos de los seguidores de Correa y a muchos de los integrantes del gobierno de Correa, a quienes les han perseguido inmisericordiamente durante todo este tiempo. Y aparecen en los chats de Villavicencio y, ojo, a esta hora ya no vamos a hablar de la veracidad de los chats porque está clarísimo que los chats son reales, ¿no? Ustedes recuerdan que ayer, cuando estábamos abordando este tema y hablando de este tema, empezábamos viendo el comunicado de la Fiscalía en donde decía que esa información era falsa. ¿Y ahora? Y ahora que todos los que aparecen ahí han dicho que sí son reales los chats, señora fiscal, ¿se ha dado cuenta del uso mediocre de la comunicación de una institución que está para otras cosas, debería estar para otras cosas, entre otras para buscar la verdad, para hacer justicia a partir de la verdad, para decir la verdad? Farsantes, dijeron que los chats eran falsos, se anticiparon y le mintieron a todo el país. Todos los periodistas que aparecen en esos chats, todos, dicen que son reales. La propia hija de Villavicencio dice que son reales los chats. El propio Zurita ha dicho que son reales los chats. Ustedes van a insistir en decir que esos chats fueron manipulados o qué sé yo. Ya, evítense la vergüenza. Lo de ayer parecería que fue suficiente. No creo todavía, porque falta algunos capítulos, ¿no? Que están relacionados además con todos estos personajes del periodismo que se creen intachables e intocables. Una vez más, autodenominados abanderados de la verdad, de la honestidad, y que han sabido cobrar por publicaciones. Yo no sé qué carajo es cobrar por un tweet. Entiendo que hay un montón de periodistas que cobran por tweets. Yo no tengo idea de qué es eso. No tengo idea de lo que es cobrar por una publicación o por una entrevista. Y en este país, en todo momento, más todavía en épocas electorales, hubo y hay periodistas que cobran por entrevistas. En los chats de Villavicencio aparece Capaco, aparece Zurita, este Capaco que es de estos personajes de la nobleza guayaquileña, ¿no? De los patricios guayaquileños, inteligente el hombre porque no es una figura pública, no es alguien que se expone, tiene su cuenta troll, dice Boscán, que se llama Juana la Loca, que es desde donde lanzan toda la porquería que lanzan en contra de sus adversarios, porque uno podría creer cobardes como son, pero también creo que inteligentes, porque tienen muchos intereses, en el fondo, económicos. Políticos también, pero sobre todo económicos. Este Capaco tenía intereses en el sector eléctrico. Es el que le dice a Villavicencio que el que está metido en el sector eléctrico durante el gobierno de Lasso es Rubén Cherres, íntimo amigo de Danilo Carrera, cuñado de Lasso. Entonces, cuando nos preguntamos por qué diablos ahora estamos con apagones y por qué mierda estamos sin luz, ahí tienen a los causantes y probablemente también beneficiarios de esta crisis. Cuando creemos, mal pensados como somos, por supuesto, de que esta crisis fue provocada, ahí tienen a los causantes y probablemente actuales beneficiarios de este despelote que vive el país. Los mismos que están poniendo ahora mismo nueva gerenta en Petroecuador, que es del mismo círculo de los que estuvieron en la época de Guillermo Lasso, que son los que siguen gobernando. Este gobierno, el de Noboa, muy diferente no es del gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Son lo mismo.
que no hay que hablar del muerto, porque no hay muerto malo. De acuerdo. Villavicencio ya no está para defenderse. Muchos de los que nos siguen a diario, así como yo, sabíamos quién era Villavicencio. Sí sabíamos. Por eso digo, oh, ¿en serio? Yo no sabía. Solo era cuestión de tiempo que se revele la verdad. Entonces yo no me voy a hacer ni el sorprendido, ni voy a profundizar sobre los comportamientos que tenía Villavicencio, porque creo que la gran mayoría sabía lo que hacía, a qué se dedicaba y de qué iba Villavicencio, que además siempre tenía un objetivo político. En cada entrevista que iba, y ayer que estaba revisando muchos archivos, que entrevistas con Carlos Vera, en donde él decía que había que destruir el Estado, desmantelar el Estado. Él decía que no tenía intereses políticos y que no quería ser candidato. Y estaba en el permanente trabajo de construir una candidatura presidencial, y a eso fue a lo que llegó. Pero bueno, no hablemos de Villavicencio, ¿ya? Hablemos de la fiscal. Porque creo que si alguien tiene que darle respuestas al país, más allá del socio de Villavicencio, que es Zurita, que ayer, por cierto, tenía pautado una entrevista con Carlos Vera, que al final la cancelaron. Carlos Vera ha expuesto las razones, dice que por decisión suya, de Vera, la entrevista de ayer se canceló, en donde iban a abordar temas relacionados con las denuncias en contra de la candidatura de Topic, porque además Zurita regresa para combatir a Topic, que es un personaje clave en esta historia, también por la cercanía que tiene Topic con la posta, ojo, por eso es que es tan importante el timing con el que sueltan estos chats. Y por qué el regreso de Zurita, que estaba en Estados Unidos en este momento, preelectoral, para luchar contra Topic. Y pregúntense, ¿a quién le interesa que Topic no esté en la papeleta? Está ahora en Carondelet. La fiscal. La fiscal entregaba información reservada a Villavicencio. La fiscal, en un caso que a mí me pareció realmente escandaloso de los que soltó ayer Boscan, es el del denominado caso Singue. Cuando Villavicencio le pregunta a Diana Salazar sobre qué va a pasar en el denominado caso Singue, que ustedes además saben qué fue lo que pasó después con el caso Singue. Fue todo un invento de Villavicencio, del cual salió perjudicado el Estado, empresas privadas, pero también personas particulares. Villavicencio les hizo la vida miserable a Wilson y Silvana Pastor. ¿Por qué? Porque Wilson Pastor fue funcionario del gobierno de Correa. Casi les arruina y les quiebra a una familia Villavicencio, por odio. Después, ¿qué pasó? Que ese caso se cayó. Y ya no hubo los grandes titulares ni las rectificaciones del caso para tratar de devolverles en algo la dignidad, el tiempo, las energías y hasta la plata perdida a un montón de gente, incluida la familia Pastor. ¿Pero qué le decía la señora Salazar a Villavicencio? Le decía que el fallo iba a ser 2-1. Ella sabía hasta cómo iban a fallar los jueces. ¿Por qué? Porque la señora les manejaba a los jueces. ¿Por qué vía? Seguramente debe haber sido vía amenazas. Y como bien decía Correa ayer refiriéndose a este caso, esos jueces del caso Singue deberían estar hoy no solo destituidos del sistema judicial, sino también enjuiciados por pisos. Un caso. Después la señora fiscal diciendo que Villavicencio tiene que ser presidente de la comisión de fiscalización y Villavicencio diciéndole, pero dámale tú a Guillermo y dile. ¿Y qué pasó después? Le pusieron a Villavicencio de presidente de la comisión de fiscalización y coordinaba con la fiscal los casos y los temas. Pero ¿qué había pasado antes? Había pasado que en las elecciones del 2021, recordarán ustedes, en la primera vuelta, la definición estuvo cerrada entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez para ver cuál de los dos entraba a la segunda vuelta. Y por una diferencia de 30,000 votos, supuestamente, el que pasa es Lasso. Después hay una serie de declaraciones de Nebot, de Luis Almeida y de otros personajes políticos
que daban a entender por sus insinuaciones de que algo le hicieron, alguna trampa le hicieron al señor Yacu Pérez, y que finalmente el que pasó fue Guillermo Lasso. Resulta que quien le convenía que pase a la señora fiscal era Lasso. Y se exhiben unos chats entre la fiscal y la presidenta del CNE, en donde la fiscal claramente le amenaza a la presidenta del Consejo Nacional Electoral con allanar el Consejo, en un momento de definición política, porque estábamos todo el país viendo el show además que había montado el CNE en ese careo entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, para ver cuál de los dos finalmente pasaba a la segunda vuelta. Eso pasó en este país. Convirtieron al Ecuador en un circo, pero ese circo a este país le ha costado vidas. Y ya para ir cerrando el comentario, porque se nos termina el tiempo. Ah, por cierto, es karma, ¿no? Esto es karma, porque el que ganó finalmente la presidencia fue Guillermo Lasso. Así que Yacu Pérez no debería estar tan enojado, porque él decía que era preferible un banquero de presidente. Así que más o menos le dieron gusto, pero es del karma. ¿Ah? Y yo me alegro que no hayas pasado Yacu Pérez a la segunda vuelta. Ya me hicieron olvidar con que iba a cerrar el comentario. Bueno. Háganme acuerdo si es que me faltó algo más por decir hoy, porque de esto vamos a seguir hablando el próximo lunes. Gracias por la paciencia al primer invitado que ya debe estar en la sala de espera. Bueno, 7:50. Mil disculpas por haberme pasado. Es que tenía muchas cosas que decir, pero quería compartirles más, no desde el rol de comentario político, periodístico de siempre, sino sobre las reflexiones que estaba haciendo ayer durante todo el día, viendo todo este lodazal en el que ha convertido este país. Me van a disculpar si es que en algún momento me excedí. Lo siento mucho.